tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando o viendo este video. Querida familia, hoy quiero comunicarles una información muy importante que nos trae Charlie Ward. Y dice así: Nesara Gesara, el amanecer de un nuevo mundo, por Charlie Ward. El fin de la pobreza, el fin de la deuda, el comienzo de una nueva era dorada. Prepárense para un mundo donde la pobreza, el hambre y la deuda sean reliquias del pasado, reemplazadas por prosperidad global y paz duradera para todos. Nesara une fuerzas con Gesara. En un cambio monumental, Nesara, un plan integral de reforma económica para Estados Unidos, ha unido su destino con Gesara, su contraparte global. Este trascendental anuncio presagia una profunda transformación que afectará no solo a los Estados Unidos, sino también a una coalición de 206 naciones soberanas en todo el mundo. El eje de esta transformación es el nuevo sistema financiero consagrado en Gesara, un sistema monetario global basado en el patrón oro. Una vez que Gesara ocupe un lugar central en el Fondo Monetario Internacional FMI, declarará el inicio de un sistema monetario global de patrón oro. En esta nueva era, todas las monedas fiduciarias restantes se cambiarán por moneda respaldada por oro. Un paso significativo para alejarse del papel moneda. La marcha hacia las monedas digitales cobrará impulso bajo este sistema financiero revitalizado. Una transición basada en la simplicidad. Para garantizar una transición perfecta, se han realizado preparativos meticulosos. El nuevo sistema financiero ha estado operativo durante meses, alojado de forma segura en un servidor cuántico, inmune a piratería informática o acceso no autorizado. Fundamentalmente, la proliferación de la riqueza es una piedra angular de esta transformación. Los nuevos poseedores de riqueza están más inclinados a contribuir a los esfuerzos humanitarios, fomentando en última instancia la riqueza para todos. Mecanismos de creación de riqueza. Esta transformación podría provocar una escasez de trabajadores calificados, lo que, paradójicamente, es un catalizador de creación de riqueza. El aumento resultante de los sueldos y salarios contrarresta la caída de los precios derivada de las reducciones de impuestos, a veces hasta el 80% de los costos del producto final, iniciando así la deflación. Los menores costos de la energía, gracias a las tecnologías de energía libre, contribuyen aún más a este renacimiento financiero. El futuro, una realidad gloriosa. Nuestro futuro está llamado a ser un gran tapiz de innovación y abundancia. Tecnologías que alguna vez fueron suprimidas por la camarilla, o llámesele el cabal, algunos de los cuales se remontan a siglos atrás, finalmente están siendo desatadas. Por ejemplo, las cristalinas aguas de la Antártida revitalizarán las regiones áridas e infundirán vida a toda la flora y fauna. Nos espera un mundo con tarjetas de crédito personalizadas, replicadores que lo producen todo y una nueva conciencia de poder de la mente para manifestar nuestros deseos. Se vislumbra en el horizonte una atención sanitaria real capaz de rejuvenecer nuestros cuerpos, regenerar extremidades u órganos e incluso revertir décadas el proceso de envejecimiento. Liberación de cadenas financieras. El dinero y la banca tradicional, herramientas históricamente empleadas por la camarilla para manipularnos y controlarnos dentro de una economía basada en la deuda, están destinadas a la obsolencia. La acuñación, sin embargo, perdurará. Con la eliminación de las deudas nacionales a nivel mundial, se reducirán los impuestos para individuos y corporaciones. En su lugar, se implementará un impuesto fijo sobre las ventas de aproximadamente
el 15% sobre los artículos nuevos. La actual estructura piramidal, dominada por la élite global, los gobiernos y las corporaciones, ha llegado a su límite. Esta estructura perpetúa las divisiones de clases y la escasez. La verdadera evolución espiritual surge cuando la identidad de uno trasciende los apegos materiales. Con la llegada de la energía gratuita, el transporte avanzado y los replicadores accesibles a todos, surge la verdadera igualdad. Nadie será esclavizado. La gente perseguirá sus pasiones con mucho tiempo libre para la reflexión y la creatividad. El acaparamiento se vuelve necesario. Una visión de la civilización avanzada. En las civilizaciones avanzadas, las preocupaciones por la alimentación, la vivienda y el transporte son reliquias del pasado. A medida que Nesara y Gesara se despliegan, nos encontramos al borde de un mundo donde la prosperidad, la libertad y la innovación prosperan y el espíritu humano se eleva libre de preocupaciones materiales. Esto fue un informe de Charlie Ward. A continuación quiero leerles un informe de Codes 8 o Codes octavo. Todos estamos entrando en una gran nueva fase de existencia, junto con ustedes y todos los demás seres y colectivos dentro de esta galaxia y nuestro universo mayor. Esta fase representa una nueva gran evolución de la conciencia que ha ocurrido no solo dentro de toda la conciencia de esta galaxia, sino particularmente en el planeta Tierra, ya que los hemos visto a todos dar otro gran paso adelante en la recuperación de la verdad de quién eres realmente como uno de todos los que pertenecen a la misma energía y elementos del ser fuente original de toda la creación. Ha habido en este tiempo único dentro del presente gran final de las eras a través de nuestro universo, otro despertar en masa de individuos en todas partes, aquellos que han tenido sus propias experiencias de despertar únicas, experiencias que han dejado sus mentes alucinadas, sus mundos sacudidos, y sin embargo, sus corazones se abrieron de maneras que antes les resultaba difícil comunicarse con otros en sus vidas. Muchos de ustedes pueden relacionarse con esto, ya que han pasado por algo similar en su propio mundo, con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo en este momento de su pandemia planetaria, causando el gran despertar que ha ocurrido. Este despertar masivo más reciente ha inclinado la balanza hasta tal punto en la Tierra que su conciencia colectiva se ha elevado aún más a una frecuencia dimensional superior. Una que ahora no permitirá que ciertas formas erróneas de pensamientos oscuros entren en la conciencia de aquellos que han despertado ahora. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer, y aquellos que aún no han despertado verdaderamente todavía están programados para tener sus propias experiencias en un nivel dimensional más bajo, que serán únicos para ellos y que eventualmente les darán una capa de protección de esas formas de pensamiento oscuras, no deseadas, que se han convertido en una amenaza en su mundo. Por ejemplo, cuando un alma despierta, se da cuenta de que, de hecho, es una parte integral de la fuente original y, por lo tanto, de todos los demás. Entonces, los pensamientos de celos por lo que alguien más tiene no entrarán en la mente consciente de una persona. Para que haya celos, aquí se refiere más bien a envidias, primero debe haber ocurrido una separación del sentimiento de ser parte de todos los demás y de la fuente original. Sabes que lo que alguien más ha adquirido, que es de gran bien o de gran valor, de hecho, en última instancia, ayuda a mejorar aún más tu propia experiencia de vida. Cuando comienzas a reconocer que todos los demás son de hecho una parte integral de ti, a pesar de la anterior ilusión de separación que ha existido tanto en tu realidad presente, pueden darte esa inspiración, ese saber que tú también puedes estar viviendo en una vida de libertad, alegría, emoción,
y sobre todo, amor incondicional. Por lo tanto, ya no sentirás envidia por la buena o valiosa experiencia de otra persona. Esta es solo una de las muchas formas de pensamiento oscuras que ya no podrán llegar a la conciencia del futuro despertado, y por lo tanto, una onda de esta nueva experiencia en sus vidas ha comenzado a extender sutilmente su influencia como una lección útil en toda la galaxia, e incluso más lejos en este gran universo nuestro. Todos nosotros, en este fin de la era, en esta galaxia y en el universo mayor, estamos experimentando un paso hacia arriba, a un nivel vibracional y frecuencial superior. Todos nos estamos aislando cada vez más de las energías oscuras que hayan estado reprimiéndonos a muchos de nosotros, reteniéndonos, y ahora ustedes también están haciendo que este viaje de ascensión sea mucho más fácil y sin problemas de lo que lo estaban haciendo hace solo unos días, en su conteo del tiempo lineal de la Tierra. Todos estamos muy emocionados de estar con ustedes en este gran viaje, al igual que todos los demás de nuestro universo y dentro del gran cosmos, todos los que estamos sintonizando con gran interés este gran espectáculo educativo que es la vida en el planeta Tierra. Espero que te haya gustado. Con todo el corazón, yo cada vez que leo, he leído varias veces esto que te estoy narrando, se me mueve el corazón con mucha alegría. Espero que estés muy bien. Muchas bendiciones y la luz contigo.